Cuando hablamos de hacer una oración trascendente, es algo que va a pasar por generaciones. Como ejemplo, recordemos que Abraham bendijo a Isaac, Isaac bendijo a Jacob, Jacob bendijo a las 12 tribus. Y las palabras que pronunció Jacob y más tarde pronunció Moisés sobre cada tribu son las palabras que han determinado la vida de todo el pueblo de Israel. La palabra que se da como una bendición es algo que va a ir por generaciones. No solamente es bendecir al niño, no solamente es poner la mano sobre un niño, sino es poner las manos con la certeza de que Dios hará algo en su vida que pasará a la siguiente generación, hasta su venida. No solo ponemos las manos para bendecir a los niños, sino creyendo que Dios hará algo en sus vidas y a través de sus vidas. Voy a compartir 3 ideas que yo considero importantes. La primera es que todos nosotros vivimos nuestra vida de acuerdo a nuestro nivel de fe y de madurez. Todos tenemos un nivel diferente. El segundo punto es que las oraciones dan resultados. Las oraciones tienen efectos en el cielo, por eso son poderosas y trascendentes, así deben ser. Y el tercer punto es que todos podemos aprender a orar de esta manera que vamos a compartir. Así que pasemos al primer punto. Todos vivimos de acuerdo al nivel de madurez. Voy a dar un ejemplo. Entre el niño, cualquiera sea su edad, que sea niño, 4, 5, 6 años, un joven y un adulto. ¿Cuáles son los intereses de un niño? De un niño de 4 años. ¿Qué es lo que quiere hacer un niño de 4 años? ¿Qué? Jugar. Hoy sí, 100 cristianos dijeron jugar. Es correcto. Los niños quieren jugar. Los niños, Pero ¿qué pasa con nuestros jóvenes modernos? 25, 30 años. ¿Y qué quieren hacer ellos también? Quieren jugar en las maquinitas. Quieren jugar en el PlayStation. Pero los jóvenes tienen una capacidad de aventura, de diversión, y están a un paso de entrar en ese proceso de asumir responsabilidades. Así que un joven, solo en la medida en que asuma responsabilidades, puede madurar. Si no asume responsabilidades y siempre le saca la vuelta a las cosas, nunca va a madurar. Y un adulto es una persona que asume compromisos y responsabilidades. Es una persona que tiene un entendimiento mayor de la vida. Quizás uno de joven le gustaba correr en el auto, ¿sí o no? De joven. Pero ya que tienes familia, de joven uno quisiera un auto deportivo, pero ya que tienes familia, ¿en qué piensas? ¿En un carro qué? Que quepa tu familia. No estás pensando en un deportivo. Digo, si eres una persona responsable. Vamos a trasladarlo a la parte espiritual. Cuando creemos en Cristo, dice la Biblia, que somos nuevas criaturas. Y Pablo le dice a los Corintios, en el capítulo 3, primera carta, ustedes son niños, porque tienen celos y tienen pleitos entre ustedes. Ustedes no han crecido, ustedes son niños. O sea que en la vida cristiana hay personas que son niños, quiere decir que no alcanzan un nivel de madurez. El niño puede tener 2 cosas, en cuanto primero hablábamos que era del juego, pero el niño todavía no desarrolla otros conceptos, entonces el niño cree que todo es para él. Y los que fueron el primer hijo piensan que todo lo que existe es para ellos. Cuando viene el segundo hijo, entonces, ¿qué ocurre?
unos cuantos conflictos. Porque el primero dice, esto es mío. El segundo dice, pues yo lo quiero también. Los papás que le dicen al mayorcito, comparte, hijo. Comparte. Préstaselo a tu hermanito. Y fíjense que ese es un concepto que los niños todavía no entienden. Eso de prestar por un ratito y luego me lo van a devolver. Entonces decimos, es bien egoísta este chamaco, no quiere prestar nada. Solo que el concepto de compartir todavía no ha madurado. Y créanme que eso pasa con algunos adultos también, que son niños porque no han madurado espiritualmente. Los celos o la envidia o se comparan. Un buen ejemplo, y si ustedes padres lo han hecho, servirle agua a los niños o un refresco que no es nada bueno, pero se lo sirves a los niños. ¿Qué hacen los niños inmediatamente que tienen 2 vasos en la mesa y están juntos? ¿Qué hacen? Lo comparan. Y si hay 1 milímetro de diferencia, ¿qué dicen? Le diste más a él, ¿por qué le das más a él que a mí? Un adulto, si estás en una comida y te sirven poquita agua, no importa, pide después. Pero los niños pueden ser, si no se les educa, egoístas e irresponsables. Así que los niños tienen que aprender responsabilidades. Espiritualmente tenemos que aprender responsabilidades como leer nuestra Biblia, orar, reunirnos, compartir de Cristo, que son nuestras responsabilidades que al cumplirlas crecemos y maduramos. Y un adulto maduro espiritualmente es una persona que vive como un seguidor de Cristo. Asume la vida, los compromisos, poniendo al Señor primero. Amén. Así que el propósito de Dios es que nosotros crezcamos y que tengamos una vida espiritual madura. Y una forma de medir casi el crecimiento espiritual es a través de las oraciones. Cuando las personas oran, de alguna forma, como dice el Señor, revelan su corazón. De la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y esas oraciones que terminan normalmente en me, son oraciones infantiles. Ayúdame, guárdame, bendíceme, provéeme, socórreme, sáname, líbrame, etc. Si se fijan, todas terminan en me. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es el centro de la oración? Nosotros. Pero cuando uno madura, empieza uno a orar por otras personas, por las necesidades de otros. Un adulto maduro se pone en la brecha y ruega por otros. Ya no solo oro por mis hijos, oro por todos los niños. Oro por toda la escuela. Oro por toda la cuadra donde vivo. Oro por todos mis vecinos. No solamente oro por mi necesidad. Oro por esta ciudad, por el gobierno, por los enfermos. No solamente oro cuando me duele, sino que si crecemos, cambiamos de orar para orar por otros, para interceder por otros. Y creo que hay una clase de oraciones que le dan a Dios honor, gloria, alabanza y celebran a Dios, y esas son las que nosotros tenemos que aprender a hacer. ¿Algún amén? Ahora vamos a ver el efecto, el resultado de la oración. Y les voy a pedir que abramos nuestra Biblia en el Salmo 141. Y he orado que esta palabra provoque algo en nosotros, especialmente este versículo. El Salmo 141 lo escribió David. Y en el versículo 2, David hace una oración a Dios. Él está en medio de una situación difícil, tiene muchos enemigos a su alrededor, pero especialmente cuando inicia la oración, en el versículo 2, él dice estas palabras. ¿Todos lo tienen? Suba mi oración delante de ti. ¿Cómo?
como el incienso. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pues me di a la tarea de leer este versículo en otras versiones. Y les voy a explicar en un momento. ¿Qué está diciendo David? ¿Por qué él puede orar de esta manera? Bueno, para entender la oración de David tendríamos que ir al Éxodo 30, donde el Señor le dio a Moisés las instrucciones de hacer un altar que se llamó del incienso. Un altar pequeño. Y ahí se ponía el incienso y ahí dice, el verso 6 del capítulo 30 dice, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio. Al entrar al tabernáculo, y lo podemos ver en alguna gráfica, lo primero que había era un altar de bronce. Ahí se ofrecían los sacrificios. Y después había una fuente con agua. Se podía pasar al lugar santo, donde estaba una mesa y se ponía el pan todos los días. Y había también el candelero que Dios mandó hacer. Y en el centro, frente a la cortina que separaba del lugar santísimo, ahí se debería poner el altar del incienso. Espero que nos quede clara la idea. Si entráramos al lugar santo, lo que encontraríamos es la mesa de los panes, el candelabro y enfrente un altar, y ahí se depositaba el incienso. Dice el versículo 7, y a Aarón, el sumo sacerdote, quemará incienso aromático sobre él, sobre el altar. ¿Cuándo? Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Siguiente versículo. ¿Cuándo más? Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Quiere decir esto, que al comenzar el día, Aarón presentaba el incienso. Y en la tarde, para la noche, presentaba el incienso. Los estudiosos dicen que el incienso estaba todo el tiempo delante del altar. Todo el día, toda la noche. Y dirán, bueno, ¿por qué todo eso? Volvemos al texto del Salmo. Ya entendimos que cuando ordena Moisés hacer el altar del incienso, lo ponen frente al propiciatorio, solo lo separa una cortina, y ahí se tiene que ofrecer desde la mañana y por la tarde noche se tiene que ofrecer incienso. Volvemos al Salmo que leímos al principio, la oración de David, que dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Me di a la tarea de buscarlo en por lo menos 3 versiones más que se las quiero leer. Si tratáramos de explicar como lo tiene en la versión Reina Valera 60, suba mi oración delante de ti como el incienso, bueno, lo asociamos con el tabernáculo. Pero el don de mis manos, como la ofrenda de la tarde, no es muy claro en la versión 60. Entonces lo voy a leer en la Biblia textual. Pongan ustedes atención. Mi oración está aquí como incienso en tu presencia. Mis palmas elevadas como la ofrenda de la tarde. ¿Le hayan diferencia? ¿Es diferente? Mi oración está aquí como el incienso en tu presencia, como la 60. Pero hay algo diferente. Mis palmas elevadas como la ofrenda de la tarde. La Biblia de las Américas dice así:
Sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y la versión Torres Amat dice así: ascienda mi oración ante tu acatamiento, como el olor del incienso. Sea la elevación de mis manos tan grata como el sacrificio de la tarde. Tú puedes decir: yo le doy gracias a Dios, estoy agradecido. Hermano, vamos a dar gracias a Dios. Hace un momento dije, vamos a dar gracias a Dios. Tú podrías decir: estoy agradecido. Yo le doy gracias a Dios siempre. Todo el tiempo yo le doy gracias a Dios. Pero si leemos la Escritura, ¿qué dice? Quiero que mi oración sea tan grata como el incienso. Que mis manos levantadas sean gratas delante de ti. La elevación de mis manos sea tan grata como el sacrificio de la tarde. El alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Mis palmas elevadas como la ofrenda de la tarde. Así que entiendo en la Escritura que hay una forma de darle gracias a Dios. Que hay una forma de exaltarlo, de adorarlo. No solamente de mi corazón, sino de mi actitud corporal para decir: estoy agradecido con Dios y levanto mis manos. Bueno, eso suena como exagerado, religioso. ¿Cómo suena eso? Que alguien levante las manos para dar gracias. ¿Cómo? Pero ¿y si alguien dice: pero la hermana se me hace muy exhibicionista? Él le anda gustando levantar las manos. Bueno, lo bueno aquí, hermanos, es que cada quien, de acuerdo a su madurez, puede hacer lo que diga la Escritura o no hacerlo, si le da vergüenza. Pero David, ¿qué está diciendo? Que mi oración te sea grata como la ofrenda. Y el levantar de mis manos te agrade, sea grato para ti. Anoche me acosté así, dije: gracias, gracias, gracias. Hoy me desperté en la mañana, me senté en la cama y digo: lo primero que quiero hacer es darte gracias. Y quiero levantar mis manos en tu presencia porque eres mi Dios, eres mi Rey. Y quiero que mi gratitud sea como ese incienso que está día y noche en tu presencia, dando acción de gracias y celebrando a nuestro Dios. Pues bien, quiero entonces hacer una aclaración o una corrección. Porque uno puede pensar inmediatamente que uno lee eso, dice: bueno, esto es del Antiguo Testamento que lo estamos leyendo, ¿sí o no? Desde el Antiguo Testamento. Ya no es del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es diferente. No estamos bajo la ley. Pero te quisiera hacer una pregunta. ¿Dónde están nuestras oraciones? ¿Dónde están nuestras oraciones? Y vamos a responder eso abriendo el Apocalipsis capítulo 5 y versículo 8. De David nos fuimos al Éxodo cuando se construye el tabernáculo. Ahora nos vamos al último libro de la Biblia, al capítulo 5, y aquí nos da la respuesta a nuestra pregunta en el verso 8. Juan vio que había un libro que nadie podía abrir, y él lloró y se afligió y dice: ¿quién es digno de abrir el libro? Y nadie era digno. Y entonces vino nuestro Señor como un cordero que había sido sacrificado. Y dice el verso 8 que él tomó el libro, y cuando lo hubo tomado, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ¿qué hicieron?
se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. ¿Pueden ver esa imagen? 4 seres vivientes, 24 ancianos tienen copas, son de oro y están llenas de incienso. ¿Qué contienen esas copas? Las oraciones de los santos. ¿Dónde están nuestras oraciones? No solo es hablar aquí. No solamente es hablar en este espacio que no es el más agradable, no es el más bonito. En la antigüedad las personas dijeron, sí, hacemos el lugar más hermoso, más precioso, como las catedrales gigantescas con vitrales. Decía, la gente se va a impresionar y se va a disponer para Dios. Pero Jesús dijo, ni en este lugar, ni en Jerusalén. Los que adoren a Dios lo harán en espíritu y en verdad. Y aquí tenemos que nuestras oraciones están en una copa de oro en la presencia del Señor. Y ellos cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho una sola familia, nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Todavía no es muy claro lo que leímos. Necesitamos ir a Apocalipsis capítulo 8 y espero entonces nuestro entendimiento se ensanche, nuestra comprensión se aumente. 8:1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi, dice Juan, a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron trompetas. 7 ángeles con trompetas. Pero dice el verso 3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Cuando leímos los versículos anteriores, no mencionó el altar. No apareció. Pero ahora Juan nos dice que hay 7 ángeles con 7 trompetas y que viene otro ángel y que se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo ¿a qué? A las oraciones de todos los santos. ¿Dónde? Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Podemos hacer la conexión? Podemos hacer una conexión en estos versículos. Cuando se hace el tabernáculo, le dice el Señor, ante la cortina, digamos, si aquí está la cortina del lugar, allá el lugar santísimo, dice, aquí enfrente, frente al propiciatorio debe estar el altar del incienso. Así que Aarón tenía la tarea de la mañana levantarse y poner el incienso. En la noche poner el incienso. De mañana y de noche debería haber incienso ante la presencia del Señor que estaba atrás de la cortina. Tal vez eso no hace conexión con nosotros, pero si leemos el Apocalipsis, nos dice que el ángel está poniendo el incienso en el altar de oro que estaba delante del trono. Nuevamente al libro de Éxodo 25, versículo 8 y 9, donde el Señor le dice claramente a Moisés, harán un santuario para mí, ese tabernáculo, y habitaré en medio de ellos. El versículo 9 es el importante para hacer la conexión. Conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios
así lo haréis. Lo que hizo Moisés fue una copia del tabernáculo celestial, donde estaba el trono de Dios y enfrente de él, ahí no era necesario el velo, estaba el altar del incienso. ¿Dónde están nuestras oraciones? En un altar enfrente del trono de Dios. Ahí están nuestras oraciones. ¿Qué decía David? Que mi oración. Es que David era muy extremista o muy exhibicionista. Luego le andaba gustando ahí danzar y cantar y hacer salmos. Bien exagerado el brother, ¿verdad? Lo que debemos recordar de David es que era un hombre conforme al corazón de Dios. Él no solo quería levantar las manos para que lo vieran, él quería que levantar sus manos fuera como el incienso que sube en la mañana y en la tarde. Yo te invitaría a que dieras gracias de esta manera. Que levantes tus manos a Dios. Que le des gracias y digas, Padre, te doy gracias. Nuestro ego es tan grande, hermanos, es tan gigantesco, que a veces uno piensa, es que si yo levanto las manos, todos me van a ver, todos se van a fijar en mí. Y yo te diría, no queremos verte si las levantas o no las levantas. Eso es cosa tuya con tu Padre. Yo te invito, de acuerdo a estas escrituras, que levantes tus manos para darle gracias. Y entonces provocamos un cambio en nuestra vida. Amén. Ahora, vamos a ver una oración fabulosa que pasó con el profeta Daniel. Vamos al libro de Daniel, pasando Salmos, Proverbios, Cantares, Isaías, Jeremías, Ezequiel, encontramos al profeta Daniel, capítulo 9 y versículo 1. Lo importante que señalamos aquí es que Daniel había sido un jovencito, muy joven, fue llevado a Babilonia. Era tan listo, tan inteligente, tan conocedor de la escritura que lo tomaron para ser un consejero del rey y le dieron instrucción. Daniel en ese tiempo leyó la profecía de Jeremías. La profecía de Jeremías era que el pueblo de Israel iba a salir al exilio 70 años. Y ustedes dirán, ¿qué significan 70 años? La explicación es bien sencilla. Dios le dio a Israel otra instrucción. Ahí tendríamos que hacer otro estudio, pero solo se lo comento. Les dijo, cada 7 años la tierra debe descansar. Cada 7 años. Así que ellos sembraban la tierra por 6 años y dice el Señor, pero no teman, yo les voy a dar con abundancia el año que no siembren. Lo que se coseche no lo recojan. Lo que el árbol produzca, déjenlo para los pobres, para los huérfanos, para las viudas. Ustedes no tomen de lo que se genere de por sí. Esa fue la instrucción. Más adelante dice Dios, si ustedes no respetan mi instrucción, si ustedes no guardan el año séptimo, yo los voy a llevar fuera de la tierra. Y dice así, y la tierra descansará los años que ustedes no respetaron. Cuando el Señor dice 70 años, ¿qué les estaba cobrando? Todos los años que no dejaron descansar la tierra. ¿Es fijado el Señor? Parece que sí. Entonces volvemos a Daniel. Ya entendimos por qué 70 años. Y dice en el verso 2, miré atentamente en los libros. ¿Cómo hay que leer la Biblia? Atentamente. Dice, el número de los años de que habló Jehová
al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y él hace las cuentas y entonces descubre que ya están en el tiempo de los 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio, ceniza. Él empezó a pedir perdón por Israel, empezó a pedir perdón por los pecados, por la rebelión, por todo lo que había pasado. Y está rogando al Señor. Y vamos a saltarnos al verso 20. Es recomendable toda la lectura, pero llegando al 20 dice: estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios. ¿Por qué estaba orando? Dice: por Jerusalén, por el monte santo de mi Dios. Estaba orando por él, que Dios lo libertara, que Dios lo protegiera, que Dios lo ayudara. Si se recuerdan, Daniel tuvo muchos enemigos. Fue al foso de los leones. A sus amigos los metieron a un horno de fuego. Él tenía mucha envidia. La gente le tenía celos, estaban molestos porque era el más brillante de todos, era el más sabio, el más entendido. Pero él estaba orando por Jerusalén. Y dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, antes ya se había manifestado Gabriel, es un arcángel que trae los mensajes de Dios, vino a mí como a la hora, ¿a qué hora? La hora del sacrificio de la tarde. Y dice el 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. El versículo 23 todos lo deberíamos señalar, marcar, aprender de memoria. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Cuando empezaste a orar, me mandaron, dice el ángel. Cuando tú oraste, cuando dispusiste tu corazón, desde ese momento me dieron las instrucciones. Y vengo, dice, para enseñártela, porque eres muy amado. Y esta debería tomar mucho tiempo para entender bien lo que le dice, pero lo que es claro, que le está dando el tiempo de la venida de nuestro Señor y de la muerte de Jesús. Dice: entiende la orden, entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, 70 semanas. Y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Verso 25, este es el que necesitamos más tiempo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Estaba hablando del año 32. En estas cuentas da el año 32 después de Cristo. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ese príncipe era un general romano llamado Tito. Era príncipe porque era hijo del emperador Vespasiano. Así que no fue el emperador, sino que fue su hijo, el príncipe, como está escrito. Y el pueblo de un príncipe, imperio romano, que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario.
y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, que es una semana profética, que no se sabe exactamente en qué momento aplica, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto es lo que hará el anticristo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué le dijo el ángel? Cuando dispusiste tu corazón para orar, me dieron instrucciones de venir. Pasemos al capítulo 10, porque hay nuevamente otra experiencia semejante. Dice en el 10:2, en aquellos días, Daniel estaba afligido por espacio de 3 semanas. Lo que ocurre era el versículo 1, dice que fue revelada una palabra a Daniel. La palabra era verdadera y el conflicto era grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión, y estuvo afligido por 3 semanas. No comí manjar delicado, no entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Cuánto tiempo estuvo? 3 semanas. A esto se le ha llamado el ayuno de Daniel. No comer carne, no tomar el vino, no comer comidas demasiado condimentadas, sino verduras, una especie como una dieta muy ligera, muy suave. Un medio ayuno, se pudiera decir. Dice, no comí manjar delicado, no entró en mi boca carne ni vino, no me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y lo maravilloso es en el verso 4. Y el día 24 del mes primero, estaba a la orilla del gran río Hiddekel. Alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Saltemos al versículo 10, porque él entró como en un trance, perdió la fuerza, quedó desmayado ante el ángel. Y le dice el ángel, verso 12, no temas, Daniel, porque, nuevamente estas palabras hay que marcarlas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Cuándo fue escuchada la oración de Daniel? En el primer día. ¿Pero qué estuvo haciendo él? Orando, ayunando. 2 días. Estaba afligido por todo lo que iba a pasar. Él clamaba a Dios más entendimiento de la palabra, de la visión, y estuvo orando otro día más, ayunando otro día más, otro día más, otro día más. Eso le llevó a él 3 semanas, y él no sabía por qué estaba sintiendo de esa manera. El ángel le dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte en la presencia de Dios, ¿qué debemos disponer nuestro corazón? Humillarnos, disponernos a entender, a ser enseñados, a ser guiados, a aprender de la palabra, oír al Espíritu Santo. Y cuando disponemos nuestro corazón, dice el ángel, desde ese día fueron escuchadas tus palabras. Pero si hacemos la cuenta, ¿cuándo vino el ángel? En el día 24. Él oró por 21 días, pero en el día 24 vino la respuesta. Vamos a leer. Dice en el verso 13. Lo importante es señalar en el 12. Tus palabras fueron oídas, y a causa de tus palabras yo he venido. Desde el primer día. Desde el día primero. Ahora han pasado 23 días. Ya es el día 24. Y le da una explicación. Le da la razón por la que vino
tanto tiempo después, dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Quién está hablando? Es un ángel. ¿Y qué dice el ángel? Desde el primer día fueron oídas tus palabras, pero el príncipe del reino de Persia, un espíritu, un principado, se me opuso durante 21 días. Mientras él ayunaba, en el cielo había una batalla entre los ángeles de Dios y los demonios, oponiéndose a la palabra que Dios quería traer. Se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia en esta batalla. Esa batalla duró 3 semanas. El tiempo que Daniel había estado en oración y en ayuno. Que pudiéramos tener un corazón sensible nosotros para permanecer en la oración, para no desanimarnos, para no desalentarnos y permanecer confiando que Dios hará su buena voluntad. Y el ángel le sigue hablando y le dice en el 20, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver, ¿para qué? Para pelear nuevamente. La batalla no había terminado. Para pelear contra el príncipe de Persia. ¿Termina la guerra espiritual? No, porque dice, al terminar con él, cuando se acabe su imperio, su reinado, cuando él deje de ser, entonces vendrá el príncipe de Grecia. Está hablando de Alejandro Magno, el príncipe de Grecia, que va a ser a través de Alejandro Magno. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Se entiende que las funciones de Miguel son específicamente sobre el pueblo de Israel. ¿Hay una guerra en los cielos? Sí. Eso fue 2300 años, 2400 años antes de Cristo. 300 años antes de Cristo apareció Alejandro Magno. Pero nosotros hoy entendemos que la guerra espiritual continúa en los cielos. Y que es la iglesia la que tiene que declarar la victoria de Jesús sobre todas las fuerzas del diablo. Y que cuando oramos, porque ahora vamos a pasar al último punto, ahora es cuando aprendemos a orar de una manera que nuestras oraciones tengan una respuesta no solamente aquí en la tierra, sino tengan un impacto en el cielo. Y lo primero que debemos entender que esta no es la tarea de algunas personas, que ustedes digan, bueno, eso es que lo haga el pastor o que lo hagan los misioneros. Esa es la tarea de todos nosotros. De acuerdo a Efesios 3:10, es la iglesia la que da a conocer a los príncipes y potestades el misterio de Cristo. La tarea es nuestra. Así que nosotros debemos orar declarando la palabra del Señor sobre los asuntos terrenales. Por ejemplo, lo que ocurre en Israel, nosotros debemos estar atentos a lo que ocurre ahí. Tienen vecinos que los odian. Sabemos que al final Dios va a liberar a su pueblo, pero nosotros tomamos parte por el lado del Señor. Oramos por la paz de Israel. No tenemos que estar de acuerdo con su política. Oramos que el cumplimiento de Dios venga sobre la nación y al final conozcan a Cristo. Y al final reconozcan al Mesías. Nuestra oración es por la salvación, la protección del pueblo de Israel. Ahora quiero decir esto, en la medida que conocemos la palabra del Señor, así es como vamos a orar.
¿Por qué Daniel oró de una manera que vinieron los ángeles? Porque él leyó que era el tiempo, porque él leyó la palabra. Y cuando nosotros leemos las escrituras, dirá, pastor, pero yo tendría que ir a un instituto bíblico para entender esto. No, hay una clave tan sencilla en el Padre Nuestro. Cuando oramos el Padre Nuestro, no es para repetirlo, es para decir, Padre, venga tu reino. Que hay guerra en una nación, venga tu reino, porque el reino de Dios es justicia, gozo y paz. Venga tu reino. Tenemos conflictos en la familia. ¿Cuál debería ser nuestra oración? Venga tu reino. Porque el reino es donde Dios manda, gobierna y establece su autoridad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Hace años que hemos pasado los temblores que hemos vivido en alguna ocasión. Lo primero que decimos en la familia es, ten misericordia, Señor. No oramos para decir, Señor, sálvanos, protégenos, líbranos del mal. Decimos, Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Porque creo que ya esto es parte de nuestro entendimiento, de nuestra comprensión, que nosotros estamos para cambiar las cosas. Sabemos que hay muchos problemas en México. ¿Cómo deberíamos orar? Venga tu reino. Venga tu reino. Venga tu reino. ¿Habrá enfermos en el reino de Dios? No lo creo. En la presencia del Señor habrá tristeza, lágrima, quebranto, dolor, aflicción. No lo creo. Nos dice la Escritura que en ese día que estemos con Él no habrá lágrimas, lamento, dolor, tristeza, porque estaremos llenos de su gloria, de alegría, de satisfacción, de victoria. Y debemos hablar y orar con valor. Debemos orar con seguridad de que Dios va a intervenir. Por un tiempo dejé de ver noticias porque era tanta carga de maldad, de impunidad, de secuestro, de robo, de violencia, de asesinato. Y dije, ya no quiero ver eso, mejor me retiro y oro y digo, Señor, tu voluntad. Tu voluntad, avergüenza a los ladrones, avergüenza a los adversarios. Hace un tiempo un hermano acá en la iglesia me llama y me dice, pastor, vinieron unas personas que son de los extorsionadores. Él salió, cerró la puerta y quedó afuera y él empezó a clamar. Habían varios hombres armados, empezó a clamar, inmediatamente apareció un carro con los soldados de la marina, y aquellas personas se fueron, me habló, estuvimos orando, creo que 2-3 días después, él ve las noticias y habían agarrado a una banda de extorsionadores. ¿Y qué cree, pastor? Los reconocí. Hay secuestradores afuera, nos hace falta a nosotros orar. Hay ladrones, nos hace falta orar. Que sea la mano del Señor que los quebrante. Que sea la mano de Dios que intervenga. Que sea la mano de Dios que obre sobre esta nación y que digamos, fue parte de mi oración. Yo oré por eso. Amén. Creo que las noticias en los últimos años son cada vez más difíciles, cada vez nos dan menos esperanza, cada vez son más angustiantes. La inseguridad económica, la inseguridad social, el hambre, el manejo que se hizo de la pandemia y todo eso. Pero quiero decirles, hermanos, el mundo no tiene la última palabra. Los expertos en economía no tienen la última palabra. Los expertos de la ONU no tienen la última palabra. ¿Saben quién la tiene? Jesús. Y cuando oramos, ¿qué debemos decir? Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en el nombre de Jesús. Así que no importa dónde estemos. No importa si ahora en una escuela, en un taller, en el hogar, no importa dónde estemos. Todos podemos decir, venga tu reino, hágase tu voluntad. Voy a terminar contando un testimonio que tenemos en la familia. Mis hijos estaban más pequeños. Hace varios años
oímos la noticia que Toluca iba a tener un invierno, el más crudo de su historia, el más difícil, el más frío. Y nosotros empezamos a orar, a pedir misericordia, porque voy a decirles, si nos dieran la noticia que va a haber más frío, considero que la mayoría de acá podemos decir, ¿cuál es el problema? Me compro un calentador, me compro más cobijas, me compro más suéteres, o sea, ¿qué me importa que haya más frío? Pero debemos aprender a orar por aquellos que no tienen esas condiciones, por los más pobres, los que tienen más dificultades, los que están en las calles. Entonces nuestra oración debe cambiar. Y estuvimos orando. Un domingo en la mañana yo invité a la iglesia donde trabajaba que hiciéramos una oración de fe como esto, que le pidiéramos al Señor misericordia por los pobres, que no pasara esa noticia. Y les comento que teníamos un conejo. En esos días el conejo se nos perdía y no lo mirábamos, ¿dónde anda el conejo? Y salimos al patio y descubrimos que el conejo había hecho un agujero. Y cabía él ahí, se metía y se escondía ahí. Y ese domingo, cuando llegamos a la casa, casi como un perrito salió a recibirnos el conejo. Y yo recuerdo que le hablé y le dije al conejo estas palabras: conejo, ya no va a hacer frío. Y entramos a la casa. Al día siguiente, veníamos de la escuela con los hijos, como 2:30, 3 de la tarde. ¿Y qué creen que estaba haciendo el conejo? Había cerrado el agujero. Estaba con sus patitas delanteras cerrando el agujero. Y no hubo el frío que habían pronosticado. Que va a haber hambre, que dice la Escritura. No he visto a un justo desamparado. Que va a haber necesidad, que va a haber otra pandemia, que ahora viene el COVID-20, el 21, el 22, el 23. Hermanos, no temas. ¿Qué dijo David? No moriré, viviré. Viviré para ver el propósito de Dios en mis hijos, en mi familia. Viviremos, hermanos. Viviremos delante del Señor. Así que sí tenemos por todos lados nada que nos aliente. Pero como dijo Job, y esas palabras están en el capítulo 19. Job dijo: aunque mi corazón desfallece dentro de mí, aunque mi corazón desfallece. 19:27. Aunque tengo dolor, luto, tristeza, aunque tengo aflicción, aunque tengo angustia por lo que estoy pasando. Verso 25. Yo sé que mi Redentor vive. Y cuando tengamos un problema, debemos decir: yo sé que mi Redentor vive. Que mi Dios es poderoso, que mi Dios es grande. No te quedes con las noticias, que no te espanten, que no te asusten. Que todo lo que escuches lo traigas ante el Señor y lo pongas en una oración que le dé gloria, honor y alabanza al Señor. Pero tú eres el Dios de México. Pero tú diste tu vida para rescatar a esas personas. Y cada vez que nos enteremos de un secuestro, pongámoslo en oración. No tiene que ser nuestro pariente ni nuestro familiar para que tengamos misericordia y digamos: Señor, líbralos del mal. En los hospitales todos los días hay personas que están en cuidados intensivos. No nos toma mucho tiempo decir: Señor, ten misericordia de esas personas. Amén. No importa lo que escuchemos, hermanos. Oremos de tal manera que nuestras oraciones sean poderosas en el Espíritu. Que hablemos la palabra del Señor. Que digamos lo que Dios dice. Que pongamos sintonía en nuestro espíritu, en nuestro corazón, con lo que Dios ha dicho en su palabra. Y podamos pronunciar las palabras de Dios por encima de todas las cosas. Cantidad de veces hemos orado por personas que el médico dice: pase a despedirse de su paciente. Hemos orado y las personas se han recuperado. Salieron de un cuadro de gravedad, inexplicablemente ahora están sanas. ¿Quién hace esas cosas, hermanos?
Nuestro Dios. Nuestro Dios no te dejará a ti. No te va a abandonar. No te dejará. ¿Dónde estarán tus oraciones? Bueno, termino aclarando. No creo que todas las oraciones de nosotros estén ahí, hermanos. Las egoístas no estarán ahí. Pero las oraciones que le dan gloria a Dios, ahí están. Oramos que Dios derrame su espíritu en México, que toque el corazón de esta nación. Esas oraciones, ¿dónde estarán? En su presencia, en el altar del incienso. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a orar. No presumimos de fe, no presumimos de espiritualidad. Solamente decimos lo que hemos aprendido. Que si hablamos en el nombre de Jesús de una manera enérgica, valiente, agresiva, vamos a decirle a un demonio: sal fuera en el nombre de Jesús. Vamos a decirle a una enfermedad: vete en el nombre de Jesús. Consúmete. El principio de todo mal se cancelará si hablamos con valor en el nombre de Jesús. No temas, que el Señor es tu pastor y nada te faltará. Ahora yo te invito que hables en el nombre de Jesús. Si hay algo que te intimida, si hay algo que te preocupa en tu corazón, habla sobre eso, lo que dice Dios. Mi Dios ha dicho, como dice el Salmo 119, daré por respuesta a mi avergonzador. Cuando venga ese temor, cuando venga esa culpa, cuando venga esa vergüenza, cuando venga esa angustia, esa ansiedad, debo decir: mi Dios está conmigo, mi Redentor vive, y daré por respuesta a mi adversario que confío en la palabra del Señor, la palabra viva, la palabra poderosa, la palabra que se ha enviado para hacerte bien, para ayudarte, para socorrerte, para establecerte, para bendecirte, para guiarte, para librarte del lazo del cazador, para librarte de la peste destructora. La palabra de 1000 generaciones de bendición sellada con la sangre de Cristo es la palabra que hoy creemos en nuestra vida, creemos en nuestros hijos. Lo que hemos visto hasta este día no limita el poder de Dios. Nuestra experiencia no determina la capacidad de Dios. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Todo lo pedimos para tu gloria. Y todos en el poder del Espíritu podemos declarar las palabras de Dios que trascienden el tiempo. Porque mi palabra, dice el Señor, no volverá a mí vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Demos gloria al Señor. Amén. 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 Amén.